Mayo de 2002. Tras un mar de negociaciones, rumores y cancelaciones previas, llegaba a las salas de cine Spider-Man, película basada en el personaje de Marvel Comics que cambiaría el rumbo de las adaptaciones de superhéroes en Hollywood. El encargado de llevar a la gran pantalla el trepamuros fue el director de culto Sam Raimi, quien optó por adaptar los orígenes del personaje tal cual vimos en el Amazing Fantasy número 15 y la etapa de Stan Lee con Steve Ditko como dupla creativa en Amazing Spider-Man, serie principal del personaje. Tomando ciertos elementos de la recién debutante línea Ultimate y teniendo libertades creativas bastante interesantes, hicieron de la película uno de los mayores éxitos comerciales de aquellos años, siendo el punto de partida para que los diversos estudios voltearan a ver a las páginas de los cómics y formar así el género de superhéroes que conocemos hoy en día. Tobey Maguire, Kirsten Dunst y James Franco encabezaban al mítico elenco que tenía entre sus filas actores de la talla de William Dafoe, J.K. Simmons y Cliff Robertson en el papel del entrañable tío Ben. No es ningún secreto que esta película sufrió bastante para poder salir a la luz, estando más de 10 años entre dimes y diretes buscando guionistas y un director, el cual pudo haber sido James Cameron, mismo que aportó ideas que perdurarían durante toda la trilogía, como la creación de la telaraña orgánica, elemento que no proviene de los cómics. Asimismo, encontrar un protagonista tampoco resultó nada fácil, pues se barajearon varios nombres como Ryan Phillippe, Thomas Ian Nicholas y hasta el loco rumor de Leonardo DiCaprio. Al final fue el desconocido Tobey Maguire quien daría vida al joven Peter Parker, mientras que Rosemary Harris y Cliff Robertson encarnarían a sus dos tíos. Poco antes del estreno había un temor enorme por parte de los productores que no se sentían seguros de tener un éxito de taquilla, esto debido a la crisis que se vivía apenas meses después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Junto a eso, el uso de la tecnología para crear enteramente a Spider-Man balanceándose por la ciudad de Nueva York, algo que jamás se había visto en el cine. Aquel miedo se fue en apenas unos días, imponiendo un récord de taquilla en apenas un par de días de su estreno, siendo la primera película en la historia en pasar la barrera de los 100 millones de dólares recaudados en su primer fin de semana. Con una semana de apertura de tal magnitud, la cinta no tuvo problemas en colocar más de 800 millones de dólares en las arcas de Sony, estudio que tomó el riesgo de concretar aquel proyecto. Tan solo 400 millones de esos 800 provinieron de Estados Unidos, país donde se convirtió en la película más exitosa de aquel año, derrotando a dos pesos pesados como la segunda entrega del Señor de los Anillos y el episodio 2 de Star Wars. Prontamente se entró en una llamada Spider-Manía, teniendo al personaje en boca de todos. Los niños se volvían locos en los cines y se revivía al personaje que por ese entonces estaba pasando por una crisis en los cómics comenzada por el decaimiento de Marvel en la década de los 90s. Tobey Maguire se convirtió en un actor sensación. Junto a él, el nombre de Sam Raimi retumbaba entre los estudios de cine, quienes querían al director para sus proyectos. No pasó ni un mes de su estreno cuando Sony daba luz verde a una secuela que hasta nuestros días es recordada como una de las mejores películas del género. El impacto que tuvo el filme en aquel año es indescriptible. En la televisión se podían ver comerciales repletos de mercancía arácnida, los videojuegos del personaje comenzaron a resurgir y la venta de cómics se elevaba, dejando a Marvel ganancias millonarias. Todo mundo hablaba de Spider-Man y sus increíbles efectos especiales que le llevaron a recibir múltiples nominaciones, incluida una nominación al Oscar que terminó por perder. El tema compuesto por Danny Elfman se convirtió en un emblema para el personaje y todos sus fanáticos, siendo replicado y homenajeado en infinidad de proyectos. Hasta nuestros días no hay quien no reconozca aquel tema. Y justamente hablando de la música, el soundtrack de la película colocó temas que prontamente se volvieron en clásicos modernos, teniendo la participación de artistas como Michael Bublé, Chad Kroeger, The Strokes, Pete George, The Hives, Aerosmith, entre otros. Hablar de Spider-Man es hablar de un legado cinematográfico casi imposible de igualar. Spider-Man es la película que abrió el camino para el resto de héroes que ahora se proclaman como los reyes de la taquilla. Spider-Man fue, es y seguirá siendo una de las mejores adaptaciones que se han hecho de las páginas de los cómics, un fenómeno cinematográfico
a la altura de otras grandes sagas que han marcado a generaciones enteras. Spider-Man es un clásico del cine que jamás morirá. A 15 años de su estreno, en este canal festejamos a la saga comandada por Sam Raimi que tantas alegrías nos dio. Bienvenidos a la semana de la trilogía de Spider-Man.